Bueno, este es otro de los videos teóricos que les estamos dejando del curso de Salud Colectiva 1 de la Cátedra de Odontología Social de la Facultad de Odontología. En el día de hoy lo que vamos a hacer es dar indicadores sociales. La semana pasada ya estuvimos hablando de indicadores, empezamos con demografía y vimos los indicadores demográficos. Y hoy lo que compete es ver los indicadores sociales y para esto vamos a definir qué son los mismos, cuál es la importancia en relación a la salud, cuáles son los indicadores de mercado laboral que se manejan en nuestro país y también vamos a ver algunos de los indicadores de educación. Primero lo que tenemos que hacer es definir qué son los indicadores sociales, y en realidad la definición es similar a lo que hemos venido dando desde que empezamos a dar este análisis de situación de salud y diagnóstico, y se puede decir que los indicadores sociales son instrumentos, ¿no?, que se utilizan para medir los factores que condicionan o determinan en forma indirecta el proceso de salud-enfermedad. Y en este caso sí vamos a hablar de en forma indirecta, porque estamos pensando justamente que son indicadores que indirectamente van a condicionar algún problema de salud o enfermedad, dependiendo este, cuán importante o cuán fuerte, de qué manera impacte en la población. Expresan también el grado de desarrollo social y de bienestar de una población los indicadores sociales. Y con el correr del teórico nos vamos a ir dando cuenta por qué. También tenemos que recordar, en este caso que no está puesto, pero sí es importante que recuerden los requisitos que tienen los indicadores, ¿no? Lo que hace a la especificidad, a la objetividad, a la sensibilidad, a la facilidad a la simplicidad y a la facilidad de manipulación. Todos esos requisitos que se vieron en el teórico de análisis de situación de salud, pero que valen a todos los indicadores que vamos a dar a lo largo del curso y de lo que queda de él. Otra cosa importante a mencionar en este caso, bueno, ¿cuál es la importancia que estos indicadores tienen en relación a la salud, ¿no? Y ahí les traje esto de determinantes y determinación social de la salud que dimos hace poco, que hablamos hace poco del tema, y en realidad está vinculado con esos determinantes, ¿no? Como el nivel educativo, a veces siendo bajo, eh, impacta la salud de las personas, a veces puede llegar a indicar que puede haber un proceso de salud o enfermedad, que la persona se pueda enfermar más o que no tenga los conocimientos necesarios como para poder prevenir las enfermedades. Lo mismo con el mercado laboral, ¿no?, que está vinculado con el tema del empleo y el desempleo, es decir, las personas a veces desempleadas obviamente no van a tener un ingreso salarial fijo, lo que va a hacer que quizá estén en condiciones de determinada precariedad o, bueno, sí, a veces no, que haga que quizá tengan más probabilidad de enfermarse de determinadas patologías, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, es que tanto los indicadores educativos como los indicadores de mercado laboral podemos pensar forman parte de esos determinantes y podrían estar influyendo indirectamente en el proceso salud-enfermedad de las personas. Bueno, estos indicadores, ¿de dónde se obtienen? Bueno, uno es el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? En realidad los dos, el Instituto Nacional de Estadística, que a través de la encuesta continua de hogares, que ya hablamos en el teórico de demografía, y de la encuesta de continua de hogares ampliada desde el 2006, relevan este tipo de indicadores, ¿no? Y dan cuenta de cómo es la situación a nivel del país. También otra de las fuentes de información, digo, a través de la encuesta de gastos e ingresos de los hogares, que también se hace a través del Instituto Nacional de Estadística, pero que también nos permiten conocer qué pasa con el mercado laboral en nuestro país. Otro de los lugares donde hay fuentes de información, bueno, está el Mirador Educativo, que tiene primaria, y después tenemos los censos también de la UDELAR a nivel de la educación terciaria,
Y obviamente cada 10 años en nuestro país los censos de población y vivienda que también fueron mencionados en el teórico de demografía. Y ahora sí, vamos a comenzar con, con lo que es los indicadores de mercado laboral. Y acá primeramente voy a ampliar un poco la imagen y vamos a conversar un poco de esto y después seguiremos avanzando en el teórico. Nuestro país tiene, esto es como un, no sé cómo llamarle, pero en realidad es algo que es útil como para poder entender de qué estamos hablando. En nuestro país tenemos una población total, ¿sí? Donde dentro de esa población total tenemos personas que no están en edad de trabajar, que son los menores de 14 años, y luego tenemos a la población que está en edad de trabajar, que es aquella que tiene 14 años y más, y dentro de esta población en edad de trabajar se va a dividir en la población económicamente activa y la población económicamente inactiva. Primero voy a ir a la población económicamente activa, que es aquella que va a estar constituida por trabajadores desalentados e inactivos plenos. Entonces, bueno, dentro de esa población en edad de trabajar mayor de 14 años, mayor o igual a 14 años, porque en nuestro país se puede trabajar a partir de los 14 años, vamos a tener esa población económicamente inactiva, que van a ser los inactivos plenos, por ejemplo, aquellas personas que, bueno, como ustedes pueden ser estudiantes que no trabajen, pueden ser jubilados, personas que viven de rentas, pensionistas, ¿no? Que ya trabajaron, pero que en este momento están inactivos. Pero, bueno, personas que viven de renta, ya lo mencioné. Y después tenemos otro espacio que son los trabajadores desalentados, que son personas que buscaron trabajo y no encontraron, seguramente hayan buscado muchas veces trabajo y bueno, y no encontraron y terminaron desalentándose, se les llama de esa manera, y que hoy por hoy no están buscando trabajo. Entonces, bueno, esta sería la población económicamente inactiva o la PEI. Y después la población en edad de trabajar, o PET, que se le llama también, ahora después vamos a ver porque en las tasas va la sigla, se va a tener a la población económicamente activa. Es decir, es aquella población que está en actividad, que ya sea que está trabajando o quiere trabajar. Entonces, dentro de esta población económicamente activa, vamos a empezar a ver primero los desocupados y después los ocupados. Dentro de los desocupados, vamos a tener aquellos que buscan trabajo por primera vez, es decir, por lo general son jóvenes que están buscando su primera inserción laboral y están desocupados, pero buscan activamente trabajo. Después van a estar los desocupados propiamente dichos, que son aquellos que están desocupados en este momento, pero como digo, están buscando trabajo, es decir, están activamente con interés de trabajar y buscando insertarse en el mercado laboral. Que los diferencia, por ejemplo, de estos que son trabajadores desalentados, es decir, es aquel que quizá estuvo acá y que buscó trabajo, se cansó después de mucho tiempo de no encontrar, de no encontrar trabajo y decidió no buscar más. Que lo diferencia de este otro que si bien está desocupado en este momento, pero sigue buscando trabajo activamente. Y después estaría un tercer punto que no está acá en esta imagen, pero es aquel que está en seguro de paro, ¿sí? Que en este momento está desocupado, pero que está haciendo su fruto el seguro de paro. Y luego tenemos del otro lado a la población ocupada, que se puede dividir en varias opciones, ¿no? Por un lado, aquellos que son ocupados, que se les llama ocupados plenos, sin limitaciones, y son aquellos que van a estar trabajando a tiempo completo o a tiempo parcial y que están obviamente cubiertos por el sistema de seguridad social y que gozan de todos los derechos que otorga el trabajo. Y que además, obviamente, ya sea que estén ocupados total o parcialmente, no están conformes con el tiempo en el que están trabajando. Es decir, ya sea que trabajen 20 horas o trabajen 30 o trabajen 40. Están conformes con el tiempo dedicado al empleo. Y después tenemos los
ocupados con limitaciones, que son aquellos, los ocupados con limitaciones, que presentan algún tipo de carencia en su inserción laboral. Y dentro de estos vamos a encontrar, como dice acá, los subempleados, que son trabajadores que están ocupados menos de 40 horas a la semana y estos manifiestan el deseo de trabajar más horas y están disponibles para hacerlo. ¿Sí? Por un lado, se habla de que, bueno, que la existencia del subempleo puede traer aparejado dos clases de problemas. Por un lado, la no utilización plena de la fuerza de trabajo disponible en la economía, ya que hay personas que no trabajan todo el tiempo que tienen disponible o no utilizan todas las habilidades y capacitación en el empleo que poseen. Y por otro lado, el estar subempleado significa en muchas ocasiones un nivel de ingreso menor al requerido por el trabajador y su familia, ¿no? Después tenemos dentro de estos ocupados con limitaciones el trabajador precario, ¿tá? Que en Uruguay se define por no estar protegido por los beneficios sociales que genera el trabajo. Es decir, son aquellos que no realizan aportes a ninguna caja de jubilaciones. Entonces, bueno, la precariedad estaría asociada al empleo asalariado, quedando excluidas las modalidades de autoempleo. En este sentido, serían los que nosotros conocemos como el trabajador que está en negro, ¿sí? Y después tenemos al trabajador informal, ¿sí? Pero que no sería el que está en negro, ¿no? Como que hace una subdivisión el Instituto Nacional de Estadística al dividir esto, ¿no? Entonces, en este sentido, en los trabajadores informales vamos a tener por ejemplo, a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores familiares no remunerados y asalariados que pueden ser del sector privado o de la economía, o patrones de empresas de menos de 5 personas, excluyendo profesionales técnicos y otros. Em, Obviamente que las modalidades laborales que cubre esta clasificación obviamente presentan grandes heterogeneidades, ¿no? Ya que es probable que abarque tanto a trabajadores con serios problemas de ingreso y productividad, como a trabajadores en microempresas cuyas condiciones laborales este, son mejores aún que las del sector formal muchas veces, ¿no? Sobre todo en términos de adecuación de las calificaciones y el salario que pueden tener. Entonces, en este sentido, hay que acordarse que el trabajador precario es diferente, no es el informal, sino que es, a ver, uno le dice que están informales, pero en realidad sería el que está en negro, ¿no? Para el INE es el que está en negro, el que no hay aportes, el precario, ¿no? Y que obviamente que tiene algunos desventajas el tema del ser trabajador precario, ¿no? Porque no cuenta con derechos que normalmente le corresponderían como trabajador, este, pierde la noción de lo que por derecho le corresponde. Y obviamente que muchas veces esta precariedad también se instala como una característica normal del mercado de trabajo, ¿no? Y esta es una de las características que uno vio en la pandemia, ¿no? El tema de cuántas personas que al quedarse sin trabajo durante la pandemia, que estaban en situación de precariedad laboral, no tuvieron derechos a determinados subsidios por no estar aportando a el BPS, ¿no? Que obviamente hubo después subsidios, pero en un principio las personas que se quedaron sin trabajo por no aportar no fueron subsidiadas. O costó, ¿no? Se subsidiaron, pero es uno de los grandes problemas que tiene aparejado este tipo de, cuando las personas están en negro, es decir, cuando no hay un aporte al BPS. Bueno, y obviamente, ¿no? Que conocer toda esta realidad de la sociedad es central, ¿sí? Para la comprensión de los problemas fundamentales que atañen al trabajador o al mercado de trabajo, al empleo, al desempleo, y cómo obviamente va a impactar en la salud de las personas, ¿no? En este sentido, también es importante conocer que lo que hace a la cantidad de personas, ¿no? Al trabajador, a los trabajadores, este, no es un todo homogéneo, ¿no? Existen diferencias que son vinculadas al sexo,
al nivel socioeconómico del que parten las personas. Obviamente que el acceso a la educación y los procesos de calificación que hay para poder acceder a un empleo mejor hacen a la diferencia, ¿no? Entre las personas al tipo de empleo que puedan acceder. También también podemos pensar en que hay conexión con los circuitos de trabajo formal e informal, eso también impacta y eso hace que este, lo que es los trabajadores no sean todos iguales y también hay diferencias, obviamente, vinculadas a la edad, ¿no? Es mucho más difícil, ustedes lo saben, conseguir empleo cuando una persona ya es adulta, después de determinada edad, quizá después de los 40 años, como también conseguir empleo cuando uno es muy joven. Lo mismo que el sexo es otra de las cosas, el género, obviamente, es otra de las cosas que también afecta, ¿no? Las mujeres tienen menos posibilidades laborales que los hombres. Entonces, bueno, en ese sentido, es importante conocer las distintas poblaciones que tenemos, ¿no? Entonces, por un lado, que estuvimos ya hablando en un principio, que sería esta que está acá, la población económicamente activa, dice, comprende, que ya lo comenté, a personas de 14 años o más de edad que tienen al menos una ocupación o que sin tenerla la buscan activamente durante el periodo de referencia elegido para la encuesta. A veces se hacen encuestas y se les pregunta si la semana anterior trabajó o no trabajó. Este grupo incluye la Fuerza de Trabajo Civil y los efectivos de las Fuerzas Armadas. Después vamos a considerar a las personas ocupadas, que también ya hablamos, a aquellas de 14 años o más de edad que trabajaron durante el periodo de referencia de la encuesta o que no trabajaron por estar de vacaciones o por enfermedad o accidente, conflicto de trabajo o interrupción del trabajo a causa de mal tiempo, averías producidas en las máquinas o falta de materiales o materias primas, pero que tenían empleo. Se incluyen en esta categoría a los trabajadores familiares no remunerados. Y acá ustedes ven que a estas personas que se les hizo la encuesta la semana anterior se les preguntó si estaban ocupados o si habían trabajado la semana pasada y obviamente que si contestan que están trabajando, entran dentro de las personas ocupadas, pero también puede pasar que o están enfermas o están de vacaciones o lo que fuere, entonces ahí obviamente si están estas causas, pero tienen trabajo, estas personas se consideran que están ocupadas, ¿no? Porque pueden estar o hubo una interrupción en el trabajo a causa de mal tiempo, pensando en este, los trabajadores de la construcción o quizá en la maquinaria que utilizan no se pudo trabajar, entonces bueno, no se trabajó, pero estaban ocupadas. Y después las personas desocupadas, que también integran la población económicamente activa, son son todas las personas de 14 años o más que durante el periodo de referencia no estaban trabajando por no tener empleo, pero que lo buscan activamente. ¿Tá? Esta categoría comprende a las personas que trabajaron antes pero que perdieron su empleo, aquellas personas en seguro de paro y aquellas personas que buscan su primer trabajo. ¿Tá? Entonces, estos estarían dentro de la población económicamente activa. Y en función de de esta población es que que se arman tasas, ¿no? En nuestro país el mercado laboral se mide a través de tasas. Ustedes ya deben de haber escuchado eso más de una vez. Entonces, bueno, vamos a repasar un poco lo que eran las tasas. Las tasas indican la frecuencia con la que ocurren los acontecimientos en una población durante un tiempo dado, por lo general un año. Lo importante de la tasa es que reconoce explícitamente el pasaje del tiempo, por eso siempre hay que explicitar cuándo fue hecha la tasa. Y la interpretación de la tasa indica la cantidad de veces que sucede el evento por cada 100 casos posibles, o por cada 1000 casos posibles, o por cada 10.000 o cada 100.000, dependiendo, acuérdense, la cantidad de casos que yo tenga con dicho evento, ¿no? Por unidad de tiempo. Acá tenemos, por ejemplo, lo que sería una fórmula para una tasa propiamente tal. Por ejemplo, acá estaría la frecuencia, es decir, la cantidad de personas que tienen ese suceso o evento. En este caso podemos pensar, bueno, la tasa de ocupados, ¿no? Entonces acá estarían todas las personas que están ocupadas sobre
el denominador expresa el número total de unidades expuestas a presentar ese suceso. Entonces, las personas ocupadas sobre determinada la población que está en edad de trabajar, por ejemplo. ¿Sí? Podría ser parte de la que está, que es la población sobre la que puede suceder ese evento. Entonces podríamos colocar ahí la población en edad de trabajar. Por K, que sería el tamaño de la población de referencia empleado para terminar de interpretar la tasa, típicamente 100, en el caso de las tasas de mercado laboral es 100, pero puede ser mayor, como dice ahí, para facilitar la lectura. Entonces sería, por ejemplo, los ocupados, la tasa de empleo sería ocupados, las personas que tienen trabajo, sobre la población que está en edad de trabajar, por 100. Y U indica la cantidad de unidades de tiempo contenidas en el periodo en el que se obtuvo la frecuencia de A. En este caso, por lo general, se mide en un año, entonces siempre se pone la fecha y el lugar. Es decir, sería tantas personas o tantos trabajan cada 100 personas o trabajaron en determinado año, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a los ejemplos de las tasas que hay de los indicadores, las tasas que hay en el mercado laboral y que nosotros nada más que vamos a dar tres. Una es la tasa de actividad, que esta es la cantidad de personas que hay que se ofrecen a trabajar, ¿sí? Que quieren trabajar, y esta se calcula como el cociente entre la población económicamente activa, es decir, aquella que incluía, acuérdense, los ocupados y los desocupados que buscan trabajo activamente, sobre la población en edad de trabajar, que es la de 14 años y más. Así que es la PEA sobre PET por 100. La PEA, población económicamente activa, aquella que es ocupada y desocupada, pero que quiere trabajar, sobre la población en edad de trabajar por 100. Y esto sería la tasa de actividad, es decir, las personas que se ofertan para poder trabajar, las que se ofrecen a trabajar, siempre obviamente en un tiempo y en un lugar determinados. Bueno, luego tenemos la tasa de empleo o ocupación, ¿sí? Que acá se va a calcular como el cociente entre la población ocupada, como pusimos en el ejemplo, y la población en edad de trabajar, es decir, va a ser todos los ocupados sobre todos los que están en edad de trabajar por 100, ¿sí? En un tiempo y lugar determinados, es decir, que discrimina a los ocupados del resto, ¿no? Quiere saber, bueno, de toda esa población en edad de trabajar, quiénes son efectivamente los que están en este momento ocupados. Y ahí arma la tasa de ocupación. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, diera 60%, uno diría, bueno, 60 de cada 100 personas en edad de trabajar lo están haciendo, ¿no? Lo están ocupadas, digo. 60 de esas personas están trabajando en este momento. 60 de cada 100, ¿no? En el caso de la tasa de desempleo, se calcula como el cociente entre la población desempleada y la población económicamente activa, es decir, los desocupados sobre la población en edad de trabajar. Entonces, esta tasa lo que va a ser medir la relación entre el total de desempleados y la población económicamente activa, ¿no? Como dijimos. Entonces, por ejemplo, si la tasa de desempleo es de 11,4%, uno podría decir que, bueno, que de 100 activos, 11 estaban desempleados, ¿no? Porque acuérdense que estos son los desocupados que quieren trabajar, ¿no? Que son los que, por eso se hace sobre la población económicamente activa, ¿no? Que dentro de esa población económicamente activa que estaba integrada por ocupados y desocupados, lo que se busca es saber, bueno, quiénes son estos desocupados que se ofrecen a trabajar, ¿no? Que son los que efectivamente quieren integrarse prontamente al mercado laboral, ¿no? Y bueno, por acá estaríamos terminando la parte del mercado laboral, pero bueno, siempre saber que hay, esto nos da un panorama de lo que pasa en nuestro país, tenemos que saber que siempre hay diferencias este, en edades, en
cuestión de sexo, en cuestión de nivel socioeconómico del cual las personas provienen, de la capacitación, del nivel educativo que hayan tenido, ¿no? A la hora de poder acceder a un trabajo. Bueno, y ahora pasamos a los indicadores educativos. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, ver en nuestro país, por ejemplo, y también voy a ampliarlo un poquito, creo que se ve, bueno, yo arriba no logro ver bien, pero bueno, lo que está en celeste, como dice acá abajo, en azul representa lo que es obligatorio en nuestro país, la educación obligatoria, donde parte ya a partir de la educación inicial, desde los 4 años, hasta lo que es el primer ciclo, ¿no? Hasta el ciclo básico, y luego lo que es el bachillerato diversificado, el bachillerato tecnológico, según lo que se haga, la formación profesional superior, educación media profesional, tecnicatura de nivel medio, ¿no? Entonces, bueno, como todas estas es la educación que tenemos disponible en nuestro país y como esa, toda la que está en azul, sería como la obligatoria que debería tener que hacer y que tiene derecho todo uruguayo, ¿no? Y luego tenemos, por ejemplo, la universidad como formación terciaria a los 18 y más, la formación docente, son, es parte de lo que es la oferta educativa en nuestro país y que esta parte sí, la formación terciaria es opcional, ¿no? Cada uno en función de sus posibilidades, a veces puede elegir, a veces no, poder seguir estudiando o no. Entonces, bueno, eso es un poco para que tengan idea de todo lo que abarca en educación nuestro país. Este, y dentro de esto también vamos a tener distintas maneras, ¿no? Ya ven que es bastante complejo. Digo, abarca muchas edades, muchos sectores, lo que es la educación en nuestro país, entonces esto hace difícil no, es que hay muchas clasificaciones de indicadores para poder medirla, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido tomamos una clasificación, pero que pueden haber otras clasificaciones también para conocer los indicadores educativos, que acá no los vamos a ver todos, lo que vamos a hacer es tomamos algunos. Entonces, esta clasificación la traen Vigor, no, perdón, Filardo, ¿no? Verónica Filardo, que trabajó para lo que es un manual de indicadores educativos, que trabajó para la NEP y el CODICEM, y acá habla de, bueno, dimensiones e indicadores, ¿no? Entonces, bueno, pueden haber indicadores que quieran medir el contexto, indicadores que quieran medir recursos educativos, indicadores que quieran medir procesos educativos e indicadores que quieran medir resultados e impacto educativo. Por ejemplo, y volviendo hacia atrás, dentro de los indicadores de contexto, por ejemplo, de contexto demográfico, bueno, tenemos tasa promedio anual de crecimiento poblacional, porcentaje de población urbana, por población en edad teórica según nivel educativo. Después tenemos, bueno, de recursos físicos, humanos, organizacionales, perdón, y ahí tenemos distintos tipos de indicadores que se podrían establecer, ¿no? Los metros cuadrados edificados por alumno, servicios sanitarios por alumno, porcentajes de unidades educativas por unidad geográfica, es decir, porcentaje de escuelas, ¿no? Bueno, o escuelas y otros espacios que se puedan medir y entren dentro de las categorías educativas, ¿no? Después, recursos humanos, porcentaje de docentes con funciones de docencia directa en la formación terciaria completa, porcentaje de docentes con funciones de docencia directa y terciaria completa con formación docente, y así sucesivamente, ¿no? Alumnos matriculados por docentes con funciones de docencia directa, recursos organizacionales, financieros, es decir, bueno, ¿cuál es el gasto público en educación como porcentaje del PBI? Porcentaje del gasto público nacional en educación pública, ¿no? Es decir, cuánto el Estado gasta en la educación, ¿no? En nuestro país. Eh,
masa salarial docente del sistema educativo público con porcentaje de gasto público corriente en educación pública. Después otros que miden indicadores procesos, ¿no? El proceso de acceso, proceso de flujo, tasa de matrícula neta, bruta, es decir, cuántos se anotan, ¿no? Cuántos se inscriben, la edad de ingreso promedio, tasa de matrícula por tramo de edad, por ejemplo, en proceso de flujo, bueno, la tasa de aprobación por nivel educativo, de promoción, de repetición, que eso está vinculado en la movilidad, ¿no? Que se da, tasa de deserción por nivel educativo también, ¿no? Después, bueno, de resultados, la tasa de egreso, ¿no? Es decir, cuántos egresan luego que terminan el proceso educativo, eh, duración media de permanencia de los desertores en un nivel educativo o duración media de permanencia de los egresados, y después de impacto, ¿no? Y ahí está uno que se usa mucho, que es el máximo nivel de enseñanza alcanzado por la población de 15 años y más, máximo nivel de enseñanza aprobado por la población de 15 y más, tasa de alfabetización de personas en edades comprendidas entre 15 y 24 años. Bueno, como ven, hay hay varias categorías, distintas dimensiones, perdón, y tienen varios indicadores como para poder pensar y elegir a ver qué es lo que quieren medir, qué es lo que buscan explicarse a la hora de hacer la búsqueda y la selección de los indicadores. Bueno, y cosas interesantes para hablar de nuestra educación y ya para ir cerrando y terminando este teórico, algunos indicadores educativos, ¿no? Por un lado, bueno, la tasa de alfabetismo, ¿no? Que es un indicador básico, como dice ahí, del nivel de educación alcanzado por una población. Lo que va a ser indicar la proporción de personas mayores de determinada edad que están alfabetizadas. Y se puede considerar, varía de un país a otro, pero de entre 10, 12 o 15 años y más de personas con determinada, que estén alfabetizadas, ¿no? Que es en realidad el contrario de ¿no? La tasa de analfabetismo, la población de 10 años o más. Es decir, yo tomo a los 10 años, bueno, ¿cómo es la tasa de analfabetismo en esa población después de los 10 años? Porque se considera que hasta tiene que haber ido a la escuela antes de los 10 años y tiene que haber aprendido a leer antes de esos 10 años, ¿no? Entonces, bueno, este, o es esta, pero son indicadores básicos del nivel de educación alcanzado en un país, ¿no? En una población. Y en nuestro país, por lo general, ahora habría que ver cómo están los indicadores, pero para eso ustedes lo van a realizar en la tarea práctica. Hay una variación interesante en relación al sexo. Entonces, bueno, sería interesante que pudiesen ustedes encontrar un poco eso, ¿no? Después tenemos la tasa neta de escolarización, ¿sí? Que se releva a través de la asistencia a un centro educativo determinado, según determinado grupo de edad, ¿sí? Y la misma puede ser definida de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, en determinadas edades y en determinado tiempo. Entonces, bueno, acá, como dice acá, proporción de asistentes a un establecimiento de enseñanza en relación con el total de la población de la edad a asistir. Es decir, yo puedo elegir una edad o en determinado tiempo elegir determinada edad y ahí poder hacer eso. Ay. Bueno. Otra de las tasas que tenemos es por ejemplo, la tasa neta de escolarización, que la tasa neta de escolarización, como dice ahí, releva la proporción de asistentes a un establecimiento de enseñanza en relación con el total de la población en edad de asistir, ¿no? Se denomina así a la tasa de cobertura, es una tasa de cobertura de asistencia y se releva a través de la asistencia a un centro educativo teniendo en cuenta la edad de referencia, es decir, que siempre están estas tasas relacionadas con edades, ¿no? Para ver de esa edad cuántos están escolarizados, ¿no? Después los años promedios de escolaridad, que también es otro indicador que se utiliza, sobre todo se usa mucho la edad entre los 20 y los 25 años,
Es un indicador de la cantidad de años de escolarización que tiene una población, ¿no? De la población, de determinado año de tramo de edad. Por lo general, como les comentaba, se utiliza entre los 20 y los 25 años, que es el grupo que se utiliza. Y obviamente que podría ser otro. Por lo general, este grupo de edad es arbitrario, pero se busca ver, bueno, cuánto es el promedio de escolaridad o años de educación que que llegan a tener esas personas en ese tramo de edad. Y después está el porcentaje de la población que logró completar el ciclo educativo. Se pueden definir distintos grupos de edad, así como ciclos educativos, y el indicador lo que busca es medir qué parte de los jóvenes de determinado tramo de edad ha culminado el ciclo en relación con el total de esa población, ¿no? Es decir, que ha finalizado los años de educación correspondientes, ¿no? Es decir, si terminó esa edad, terminó el ciclo básico, los 6 de primaria y los 3 de liceales, o lo que sea que se esté midiendo, ¿no? Y bueno, obviamente, igual a los otros indicadores, existe diferencias según el nivel de ingresos, también hay diferencias significativas por género, también por edad, también según la ubicación geográfica donde vivan las personas, puede haber alguna diferencia entre unos indicadores y otros que hacen diferencias a la población, ¿verdad? Y bueno, y después, como para finalizar, características así del nivel educativo, bueno, que por lo general también hay indicadores, por ejemplo, según el tipo de establecimiento educativo al que asiste la población. En nuestro país, por lo general, la educación, la que predomina, o los espacios, los establecimientos educativos que predominan son los públicos, sobre todo a nivel terciario se da de que la mayoría, básicamente casi todos los estudiantes en educación terciaria van al sector público. También sucede en primaria y en secundaria, pero no es tanta la mayoría, sino que por lo general es un poco menos. Y después, bueno, que en nuestro país, por ejemplo, en la educación primaria, básicamente la cobertura es universal, casi todos los niños asisten a la escuela. En el ciclo básico, si bien es obligatorio, hay algunas dificultades donde hay deserción liceal o algunos jóvenes no terminan el ciclo básico, y bueno, y se está trabajando en eso, y bueno, y eso saber que todo esto impacta en el proceso salud-enfermedad de la población. Como bibliografía, lo que se recomienda para esta parte es estos dos capítulos que están en Venia, que ya uno lo vimos y el otro lo vamos a ver la próxima semana o la otra, pero que tienen parte dentro del capítulo de demografía. En el capítulo de demografía de Venia hay una parte que habla de indicadores de educación y de empleo, entonces pueden buscar en qué páginas está y ver qué es lo que dice de esto. Lo mismo que en este otro de Venia, situación epidemiológica en el Uruguay, que también habla de indicadores de mercado laboral y educativos. Entonces, también tienen que buscar dentro del capítulo en donde habla de estos indicadores. ¿Tá? Y bueno, espero que sea útil y bueno, y nos vemos en clase o en algún otro video con algunos de ustedes.